Bueno, vamos a comenzar con el tema número 6 de biología, que es tráfico vesicular. Bueno, chicos, como lo hemos visto clases pasadas, hemos hablado de un sistema de endomembranas, ¿no? Donde había una continuidad del retículo endoplasmático rugoso, tanto el rugoso liso como el aparato de Golgi, ¿no? Recuerdan que teníamos al núcleo, teníamos al aparato rugoso, que tenía la presencia de puntitos. Esos puntitos, ¿cómo se llamaban, chicos? ¿Cómo diferenciábamos el aparato retículo endoplasmático rugoso del liso? ¿Recuerdan? Por los ribosomas. Muy bien, por los ribosomas, ajá. Esos puntitos eran los ribosomas. Entonces, si había presencia de ribosomas, ¿qué significaba? ¿De qué se encargaban? ¿Del metabolismo? ¿De qué se encargaba el retículo endoplasmático rugoso? Comenzaba con P. De pro, de proteínas. Ajá, Proteínas, de sí. proteínas, muy bien. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso genera el metabolismo de proteínas, mientras que en el retículo endoplasmático liso era tal cual, ¿no? Liso, no había presencia de puntitos, es decir, de ribosomas. Y esto, como su mismo nombre lo dice, comienza con L, ¿no? Retículo endoplasmático liso del metabolismo de lípidos. Ya, ahora, tanto estos que son dos retículos endoplasmáticos, el rugoso y el liso, va a ser un sistema de endomembranas continuas, ¿ya? Entonces, ambos se van a encontrar de manera continua. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Esto de azul que es el núcleo. Y este azul más potente es el nucleolo, ya todo eso es el núcleo. Ahora, está rodeado, como pueden ver, de el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo me doy cuenta que esto es el retículo endoplasmático rugoso? Porque tiene la presencia de puntitos. Y esos puntitos que eran los ribosomas. Ahora, estos que parecen como corales, por así decirlo, no tienen la presencia de puntitos. ¿Y qué significa eso? Que es el retículo endoplasmático liso. Ya, ahora aquí también lo pueden ver. Esto de aquí que pueden observar aquí es el retículo plasmático rugoso porque tiene la presencia de puntitos. Y estos puntitos, ¿cómo se llaman? Ribosomas. ¿Ya, chicos? Ahora, a nivel microscópico, ¿cómo vamos a ver a los ribosomas? También como puntitos. Esto es a nivel microscópico. El ribosoma va a tener dos caras. Por un lado, por un espacio, va a tener la presencia de proteínas y en el siguiente espacio no va a haber presencia de proteínas, ¿ya? Proteínas, los ribosomas, perdón, estos puntitos que ven aquí son los ribosomas y eso se va a conocer como el espacio citosólico. Donde se encuentra la presencia de ribosomas se conoce como el espacio citosólico. El siguiente espacio que se encuentra entre ambos espacios citosólicos se va a conocer como el espacio de la cisterna, donde no va a haber presencia de ribosomas. ¿Ya, chicos? Ahora, bueno, por otro lado tenemos lo que es el aparato de Golgi y el aparato de Golgi, recuerdan que tenía su cara cis y su cara trans. Ya, entonces, ese aparato de Golgi se va a encargar del transporte y secreción de vesículas. Entonces, recuerden que tenemos el retículo endoplasmático rugoso, liso, y aquí había un aparato de Golgi, algo así es, por donde entraban vesículas, maduraban las vesículas y salían vesículas para que se vayan hacia el exterior o se conviertan en lisosomas, ¿no? Entonces, este es el aparato de Golgi y se va a encargar del transporte y de la secreción de estas vesículas. Mm, A ver, chicos, ¿hasta ahí quedó todo claro? Es un repaso de lo que hemos visto en las clases pasadas respecto a los retículos endoplasmáticos. Todo claro, ya, gente. A ver, chicos, una pregunta para ustedes. Si esta de aquí es la cara que tiene ribosomas, ¿cómo se llamará esa cara del retículo endoplasmático rugoso? ¿Se llamará un espacio cisterna o un espacio citosólico? Citosólico, muy bien. Ahora, lo ya pueden llamar citosólico, pero también lo pueden llamar citoplasmático, ¿ya? Entonces, tanto si te hablan de citosólico, citoplasmático es lo mismo, es la cara de los ribosomas que tienen presencia de ribosomas dentro del retículo plasmático rugoso, ¿ya? Recuerden que el retículo plasmático rugoso tiene una cara o un espacio con ribosomas que se conoce como el espacio sistólico y una cara paralela a este que no tiene ribosomas y eso se conoce como el espacio de cisterna. Ya, chicos. A ver.
Si habíamos dicho que los retículos endoplasmáticos tenían continuidad de membrana, ¿cómo se llama o cuál es el que el retículo endoplasmático liso tiene continuidad de membrana con quién? A ver, María dice la A. Con lo jugoso. Rugoso, dice Armando. Ya, muy bien. ¿Qué dice el resto? Retículo plasmático rugoso. Muy bien. Muy bien, chicos. Ha sido pregunta de examen, ¿no? El retículo plasmático liso va a tener una continuidad ¿con quién? Con la membrana del retículo plasmático rugoso. Muy bien, Ashley. Muy bien, Yanela, Willer, María, Armando. Ya. Bueno, otra parte que tocan en su teoría es hablar acerca de las moléculas en la célula. Ya tenemos tres tipos de moléculas. Una de ellas es la molécula de exportación, propias y las importadas. A ver, ¿cuál es la diferencia? En las moléculas en la célula de exportación estamos hablando que son fabricadas por la misma célula y estas van a ser exportadas fuera de la célula porque tienen que cumplir alguna función. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra célula, ¿ya? Nuestra célula va a producir o va a fabricar una molécula. Esta molécula va a ser exportada hacia el exterior, tal vez a través de la exocitosis, ¿no? Vamos a botar a esta molécula. ¿Por qué? Porque no va a actuar en la misma célula que lo produce, sino va a actuar fuera de la célula, ¿ya? Puede actuar en otra célula, puede viajar a través de la sangre para llegar a una célula más lejana. Entonces, son las moléculas de exportación, que son moléculas producidas en una célula, pero que no actúan en ella, sino que actúan en otra célula porque tienen que cumplir alguna función. Por ejemplo, aquí tenemos las enzimas, las hormonas y los receptores, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado acerca de la insulina? ¿La insulina es una enzima, una hormona o un receptor, chicos? Hormona. Ya, muy Hormona. bien, hormona, ajá, hormona. A ver, ustedes me van a decir si es una hormona de exportación o no. Si la insulina es producida, ¿alguien sabe dónde es producida la insulina o en qué células? No, yo sé, patocitos. Ya, son en las células beta del páncreas, chicos. En las células beta del páncreas se va a producir lo que es la insulina. Y esta insulina va a viajar a través de la sangre. Viajar a través de la sangre para, ¿qué va a hacer? Va a recoger la glucosa. La glucosa, acá hay una glucosa, ¿no? Entonces la insulina se va a unir a lo que es la glucosa. ¿Para qué? Para ir a una célula que necesita de glucosa para hacer su metabolismo y va a permitir la entrada de la glucosa dentro de la célula, ¿ya? Entonces, por eso se dice que la insulina regula la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque no deja glucosa libre en sangre, sino que permite que la glucosa ingrese a la célula para que ésta haga su metabolismo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿ustedes creen, según este concepto, que la insulina es una hormona de exportación? Sí. Sí, muy bien, porque no trabaja en las mismas células beta del páncreas, sino que va hacia otra célula que necesite glucosa. ¿Para qué? Para su metabolismo. Ya, muy bien, chicos. Ahora, cuando hablamos de otras moléculas ya otro tipo, tenemos las moléculas propias, donde, ¿qué pasa? La molécula va a ser fabricada por la célula para que trabaje en la misma célula. Entonces, ¿por qué se dice propia? Porque esa molécula que es propia de ella misma va a ser usada para que trabaje en sí misma, ¿ya? En sí misma. Aquí vamos a tener también a enzimas, a receptores y a constitutivas, así se llaman. Ahora, un ejemplo de receptores, nosotros en nuestra membrana vamos a tener a nuestros receptores. Entonces, esa molécula producida por nuestra misma célula va a ser usada en nuestra misma célula. ¿Cómo? Porque los receptores propios de nuestra membrana celular, que ahí van a estar los receptores, van a ser producidas ¿por quién? Por nosotros mismos, por nuestra misma célula, va a usar su mismo receptor. Por eso se considera que los receptores son moléculas propias. O también las constitutivas que son fabricadas por la misma célula y sirven para fabricar algunas estructuras que necesite la célula, ¿ya? Por ejemplo, no sé, necesita tal sustancia, mi célula dice, necesito tal sustancia, voy a fabricarla y entonces para usarla para mí misma, eso sería una molécula propia, ¿ya? Y luego, por otro lado, tenemos a las moléculas importadas. Es cuando nuestra propia célula no puede fabricar esa molécula, pero las necesita. Y por eso necesita meterlos desde su interior, desde afuera hasta su interior. Entonces, tenemos nuestra molécula
Nuestra célula, perdón, quiere esta molécula, ¿ya? Entonces, quiero esta molécula, pero yo no puedo fabricarla. Entonces, ¿qué necesito? Meterla desde el exterior, ¿no? Entonces, meto esta molécula a mi célula. Ya, chicos, eso se conoce como molécula importada, una molécula que yo no puedo producirlo y necesito meterlo desde el exterior. ¿Cómo qué? Como algunos nutrientes, señalización o el mismo procesamiento. ¿Ya? Entonces, ejemplo clave de lo que son moléculas importadas son los nutrientes. ¿Ya? Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna duda respecto a las moléculas en la célula? Por ejemplo, lo de la insulina ha sido pregunta de examen. ¿Ya? Así que por eso que tienen que saber que así te pongan insulina o te pongan otra hormona, las hormonas por lo general actúan fuera de la célula, en otra célula. Entonces siempre que te pongan hormonas, puedes marcar hormona de exportación. ¿Ya, chicos? Ahora, dejando de lado lo que vienen a ser las moléculas, vamos a hablar ya no de su producción, sino del movimiento de las moléculas dentro de la célula que se hacen vesículas. ¿Qué pasa? A ver, primero deben conocer que existe una estructura membranosa donadora y un compartimento receptor, ¿ya? Entonces tenemos dos compartimentos, un compartimento que va a donar algo y un compartimento que va a recibir esa donación. Relaciónenlo así. Entonces, dentro de mi célula tengo proteínas residentes del compartimento del donante. Entonces, van a haber proteínas que se van a anclar a la membrana, como lo hemos visto, recuerdan cuando hablamos de membrana, y también van a haber proteínas que están flotando, ¿no? Entonces, esto se va a hacer como una gemación, como una yema, se va a estar formando una yema, una bolita aquí dentro de la membrana. Esta es la membrana. Lo de azul es la membrana. Entonces, esta yemita se está formando y dentro de ellos va a albergar a distintas moléculas, inclusive a proteínas en la periferia, ¿ya? Entonces, al generar esta gemación, vamos a estrangularlo y cuando estrangulan dentro de la membrana del donador, ya no se va a llamar gemación, proceso de gemación, ni yema, se va a llamar vesícula. Entonces, cuando yo estoy formando como un tipo yema, como una yema, y estoy generando la estrangulación de esta yema, aquí se va a llamar yema. Pero cuando se logra estrangular totalmente, ya no se conoce como yema, sino se conoce como vesícula. Y como les había dicho, tenemos distintas moléculas, tenemos proteínas de membrana dentro de la vesícula que ha sido parte anteriormente de la estructura donadora, ¿ya? Ahora, ¿por qué se forma esta vesícula? Porque esta vesícula necesita llegar a otra célula para fusionarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Recuerdan que cuando habíamos hablado en la clase pasada de los microfilamentos, filamentos intermedios, microtúbulos? Yo les dije que unos de ellos iban a servir para el movimiento o para el transporte de ciertas moléculas, ¿se acuerdan? De ciertas cargas. Y dentro de ellos estamos hablando de las quinesinas, que se movían caminando encima de ellos. ¿Recuerdan cómo se llamaban ellos? Que tenían forma de cilindros, que servían para el movimiento de las organelas, de cargas, de moléculas. Los microtúbulos. Ajá, muy bien, los microtúbulos, cuando habíamos hablado del citoesqueleto, ¿sí? Teníamos a los microtúbulos que encima de ellos caminaban, ¿no? Para llevar moléculas, para llevar cargas o para llegar a las mismas organelas. Entonces, estas vesículas no es que van a ir flotando, sino que van a ir acompañadas ¿de qué? De los microtúbulos. Entonces, los microtúbulos van a facilitar su transporte. ¿Hasta que llegan a dónde? Van a llegar hacia el compartimento receptor. Ahora, si te das cuenta, esta membrana que se encuentra azulito es la membrana que vino ¿de dónde? Del compartimento donador, de la estructura membranosa donadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que esta vesícula se una con el compartimento receptor, vamos a necesitar la fusión de ellos, del compartimento receptor con la vesícula. Y al momento de fusionarse, esta membrana de la vesícula que está aquí se va a unir ¿con quién?
con la membrana del compartimento receptor. No es que se va a perder la membrana de la vesícula, no, se va a unir, se va a fusionar. Y dentro de ellos va a botar todo lo que es su contenido, ¿no? Todo lo que ha traído, se ha traído proteínas, se ha traído moléculas, ya van a entrar dentro de la otra célula. Entonces, eso es el proceso del movimiento de estas moléculas a través de vesículas. Ahora, recuerden, ¿qué es lo que se va a fusionar cuando las vesículas lleguen a la membrana del compartimento receptor o a la célula receptora? La membrana de la vesícula, ¿con quién se va a unir? Ya, esta es la membrana de la vesícula. ¿Con quién se va a unir? Con la membrana del compartimento receptor. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o quieren que les vuelva a repetir, tal vez? Todo claro. Ya, genial, Erika. Ya, a ver, chicos. Esta es una pregunta que ha sido pregunta de examen. Las células beta del páncreas, para las células betas del páncreas, la insulina es una molécula constitutiva propia, enzima de exportación. Hormona de exportación. Hormona de exportación. Muy bien, ya saben por qué, ¿no, chicos? Porque es producida por las células beta del páncreas. Ellas producen la insulina y esta insulina viaja por la sangre para ver si encuentra glucosa, ¿no? Estas son las glucosas. Entonces, las glucosas, que es de la insulina, agarra la glucosa y lo lleva ¿hacia dónde? Hacia una célula que necesite de glucosa, o sea, de energía para realizar su metabolismo. Entonces, permite que la glucosa entre dentro de la célula. Eso es lo que hace la insulina. Entonces, como les dije, no actúa para la célula que lo produce, sino actúa para otra célula. Entonces, muy bien, es una hormona de exportación. A ver, chicos, no se confundan. La insulina no es una enzima, ¿ok? Es una hormona, son cosas diferentes. Enzima con hormonas son cosas diferentes, entonces no se confundan. La insulina es una hormona de exportación. ¿Ya? Así que muy bien. Ya bueno, chicos. Ahora hablemos de la formación y fusión de vesículas de transporte. Ahora, aquí vamos a encontrar a proteínas que se van a encontrar en la membrana. ¿Por qué son importantes esas proteínas? Porque van a endurecer. ¿Endurecer a qué? A la yema que se está formando. ¿Para qué? Para que se logre la estrangulación. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos las proteínas luminares de la membrana que van a ser transportadas, que son estas rojas. Recuerdan que les dije que cuando formábamos lo que era la vesícula, dentro de ellos había contenido que necesitaba ir hacia otra membrana diana. Entonces aquí tenemos esto rojo que va a ser el rojo y gris que va a ser transportado, ¿ya? Ahora, para que se dé esta gemación van a encontrarse proteínas que van a endurecer, a la vesícula, bueno, en este caso se llama una yema, ¿no? Esta yema va a estar dentro de ella va a tener proteínas que van a ser transportadas y también proteínas en la periferia, que van a lograr que el endurecimiento de esta parte de la membrana, ¿para qué? Para que se genere lo que es una gemación, ¿no? O sea, se forme se estrangule la yema y se forme una vesícula. Esto ya se llama vesícula, no yema, ¿ok? Ahora, cuando llega al compartimento receptor, porque ese es el compartimento receptor y este es el compartimento donador. Entonces, cuando llega esta vesícula al compartimento receptor, vamos a necesitar que la membrana de la vesícula se una con la membrana del compartimento receptor. Entonces aquí te dice, la vesícula se fusiona con la membrana del organulo diana. ¿Para qué? Para que deje el contenido. En este caso, ¿qué va a dejar? Proteínas, ¿no? Proteínas luminares de la membrana. Ahí está. Esto era para que tengan un poco en claro lo que hemos visto hace un ratito en la diapo anterior. Ahora, no sé si la clase pasada hablamos también de la clatrina, pero van a haber vesículas, van a haber dos tipos de vesículas, ¿ya? Unas vesículas que están cubiertas por clatrina y otras vesículas
que no están cubiertas por clatrina. Ahora, tú miras, yo mira, ¿qué es la clatrina? Es lo de aquí. ¿Ya? Esta es una clatrina libre, pero ¿cómo lo vamos a encontrar en tu vesícula? Lo vamos a encontrar como en formas de octógonos. No sé si lo logran ver aquí. Esta es una clatrina que se une con otra clatrina, ¿ya? Esos octógonos están formados por la clatrina, que la clatrina no viene a ser nada más que una proteína que tiene 3 brazos, como pueden ver aquí. 1, 2 y 3 brazos. Proteína con 3 brazos. ¿Ya? Entonces, esta clatrina, que es una proteína de 3 brazos, van a formar como octógonos que van a revestir a una vesícula. Entonces, esta vesícula va a estar recubierta por clatrina. Ahora, no sé si logran ver esa imagen. Aquí tenemos estos bracitos de rojito que vienen a ser la clatrina, formando los octógonos dentro de la vesícula, en el exterior, ¿no? Ahora, esta clatrina va a estar unido a una proteína adaptadora, que es la de aquí. Uy, mi gato está llorando. Un ratito, voy a abrirle la puerta. Sí. Ya, creo que mi mamá le dio comida. Ya, entonces, aquí tenemos a la proteína adaptadora, ¿ya? Que va a estar unido a ¿quién? A la clatrina. Entonces, cuando se une la proteína adaptadora con la clatrina, ¿qué va a pasar? Que esta proteína adaptadora va a estar junto a un receptor de manosa 6-fosfato, que es esto de verdecito. Este es un receptor, ¿de quién? De manosa 6-fosfato. Si es un receptor de manosa 6-fosfato, ¿qué es lo que se va a unir a este receptor? En su mismo nombre dice, ¿no? Sería una manosa 6-fosfato, porque si es un receptor, todavía un receptor específico de la manosa 6-fosfato, ¿qué es lo que se va a unir? Una manosa 6-fosfato, que es este como tipo enlace. Manosa 6-fosfato. ¿Y qué es lo que va a tener adherido ahí a la manosa 6-fosfato? Va a estar adherido a lo que es una proteína lisosómica. Ahora, ¿qué quiere decir que la manosa 6-fosfato tenga adherido una proteína lisosómica? Que esta vesícula, porque es una vesícula con clatrina, dentro de su contenido va a tener una proteína lisosómica. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué es tan importante que tenga esa proteína lisosómica dentro? Porque más adelante, cuando pase por el aparato de Golgi, esta vesícula con proteína lisosómica ya no se va a llamar proteína lisosómica, sino se va a llamar lisosoma, o sea, una organela, ¿verdad? ¿Se acuerdan del lisosoma que se encarga de la digestión celular? Ya, bueno, entonces, estas vesículas con clatrina se van a convertir ¿en qué? En lisosomas. Pero ojo, después que pasen por el aparato de Golgi, ahorita no. Ahorita simplemente son una vesícula recubierta con clatrina, que si quieren ahondar un poco más, es que que dentro de ella encontramos a la proteína lisosómica. Ahora, es importante que ustedes recuerden esta secuencia de aquí. Hoy no puedo borrar. Esta secuencia de aquí es muy importante. Primero tenemos a la clatrina, que recubre a la vesícula, ¿cierto? Entonces, esta clatrina va a estar unida a una proteína adaptadora, la cual va a estar adherido a un receptor de la manosa 6-fosfato. Ahora, este receptor de la manosa 6-fosfato va a necesitar que la manosa 6-fosfato se una a él, ¿no? Y al unirse la manosa 6-fosfato está adherido ¿a quién? A una proteína lisosómica. Entonces, ¿qué significa que esta vesícula con clatrina tengo una proteína lisosómica que más adelante se va a convertir en lisosoma? Pero para que lo recuerden, ha sido pregunta de examen bastante esta secuencia, así que esa secuencia apréndansela, es importante. ¿Ya, chicos? Ahora, entonces, a simple vista ustedes pueden ver que esta es la vesícula, ¿no? Ya, esta es vesícula y esto es la gemación, cuando se está haciendo una estrangulación de la membrana. Al momento de gemarse va a tener la presencia de clatrinas y esas clatrinas van a estar unidos, dentro al final de toda su unión van a estar unidos a estas proteínas lisosómicas, ¿no? Ya, entonces, esa es una vesícula recubierta con clatrina. Ahora, cuando una vesícula recubierta de proteínas no clatrina son otro tipo, o sea, ya no van a estar cubiertas por clatrina, sino con otro tipo de proteínas. Ahora, estas vesículas recubiertas en superficie externas por proteínas no clatrinas, ojo, transportan membranas y cargas solubles desde un compartimento al siguiente y muestran selectividad respecto a su carga. Ahora, el transporte de ellos va a ser un poco distinto, no va a ser igual al de la clatrina. ¿Por qué?
Aquí recuerden que tenemos nuestro compartimento receptor y nuestra cisterna dadora. ¿Qué significa dadora? Es que, o sea, es la donadora, por así decirlo, ¿no? La que va a donar. Y la receptora es la que va a recibir. Entonces, aquí tenemos nuestras proteínas o nuestras moléculas que van a viajar a través de la vesícula hacia un órgano diano. Entonces, vamos a tener esas proteínas de la cubierta que no van a ser clatrina y se van a pegar en la superficie. Entonces se va a generar lo que es la gemación, la estrangulación, y aquí ya conocemos a una vesícula. Esta vesícula está revestida por cierto tipo de proteínas, sí, pero proteínas que no sean clatrina. Ya, entonces, para que se dé la unión entre la membrana receptora con la membrana de la vesícula, vamos a generar la desnudez, o sea, todas las proteínas que se encontraban rodeando esta vesícula van a salir, ¿ya? Van a salir y cuando solo queda la vesícula sin proteínas se va a fusionar y dentro de ellos, dentro de las moléculas, van a generar lo que era, ¿no? El contenido de las vesículas van a quedar dentro de la cisterna receptora. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden, cuando tenemos vesículas recubiertas de proteínas que no son clatrina, se van a salir como que las proteínas del exterior, esas proteínas que recubren a la vesícula se van a salir porque no van a llegar a fusionarse con la cisterna receptora. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda acerca de las vesículas con clatrina y sin clatrina? Las vesículas con clatrina, cuando pasan de cisterna en cisterna, ahí sí se unen con las clatrinas. Sí, lo que pasa es que estas vesículas con clatrina se van a convertir en un lisosoma cuando pasan por el aparato de Golgi. Totalmente. ¿Por qué? Porque estas clatrinas van a tener una secuencia que al final van a tener estas proteínas lisosómicas. ¿Ya? Y por eso se van a convertir, esas proteínas lisosómicas ya se convierten en lisosomas. ¿Sí? Ahorita, cuando hablemos de aparato de Golgi, sí, ya, ok, genial, Armando. Entonces, cuando hablemos de aparato de Golgi, ahí van a ver cómo es el proceso de de estas clatrinas que se convierten en lisosomas, ¿ya? Ya, chicos, a ver, ahora vamos a hablar de lo que es la endocitosis y exocitosis. Endo y exo, como que exo es hacia afuera, ¿verdad? Sacan algo. Y endo es que traen algo. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Endo como si estuvieran trayendo algo y exo como si estuvieran botando algo. Siempre recuérdenlo así. Entonces, cuando hablemos de la exocitosis, es la ruta por la que los componentes recién sintetizados son transportados desde el compartimento de síntesis o retículo endoplasmático. ¿Ya? Entonces, ¿son llevados hacia dónde? Hacia otros organulos, hacia la membrana plasmática o hacia el medio extracelular. Exo que están sacando algo, ¿no? Por eso te dice que son transportados, o sea, como si estuvieran sacando, es lo que están secretando, lo están sacando hacia otros lugares, como hacia dónde, hacia otras organelas, hacia la membrana plasmática o hasta el medio extracelular. Ahora, cuando hablemos de exocitosis, vamos a tener la vía secretora. Y esta vía secretora va a tener dos formas, que es la vía secretora constitutiva y la vía secretora regulada. Ya, chicos, ha sido pregunta de examen, así que también presten atención a estos dos tipos de vías. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjense en lo que está de celestito, ya, aquí. Aquí dice vía secretadora regulada y vía secretadora constitutiva. Son las dos vías ¿de dónde? De la exocitosis. Ahora vamos a rayar. Aquí tenemos al núcleo, al retículo plasmático rugoso, tendríamos al liso por ahí, y se van a formar los que son las vesículas. Estas vesículas también van a pasar por el aparato de Golgi y van a seguir siendo vesículas tal vez maduradas, ya unas vesículas ya maduradas, porque para que pasen por el aparato de Golgi significa un proceso de maduración. Entonces, cuando ya tenemos aquí nuestras vesículas, para hacer exocitosis puedo hacerlo de dos maneras, por una vía secretadora constitutiva o por una vía secretadora regulada. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la vía secretadora constitutiva, bueno, vamos a sacar el contenido de la vesícula, va a caminar, va a ir hacia la membrana,
Y esta vesícula secretadora, cuando quiero hacer mi exocitosis, es decir, cuando quiero sacar el contenido dentro de la vesícula, voy a generar una fusión de las membranas, ¿ya? Una fusión de las membranas. O sea, la molécula que está dentro de esta vesícula que quiere salir, va a salir sin membrana, ¿ok? Pero cuando hablamos de una vía secretora regulada, vamos a formar vesículas también, pero ellos no van a salir al toque como salían en la vía secretora constitutiva, sino que ellos se van a acumular debajo de la membrana, se van a quedar aquí acumulados, a esperar un tipo de señal que venga, y cuando viene esta señal, recién van a sacar el contenido. O sea, recién van a salir estas moléculas dentro de las vesículas. Pero si no hay una señal, no van a lograrlo, ¿sí? No es como la vía secretora constitutiva, sino es regulada. Por eso su mismo nombre lo dice, vía secretora regulada. ¿Por qué? Porque van a esperar una señal. Y mientras esperan esa señal, ¿dónde se van a encontrar estas vesículas? Se van a encontrar debajo de la membrana. ¿Ya, chicos? Y es lo que dice aquí, ¿no? Mira, una vía de secreción constitutiva o elemental es donde se transportan materiales desde su sitio de síntesis y descargan en el espacio extracelular. Ahora, si te preguntan, ¿cuál de las vías de exocitosis es más común? La más común es esta, la constitutiva. O sea, la mayoría de las moléculas salen por ese tipo de vías, ¿ya? Por eso se dice que estas células participan en esta secreción. Por otro lado, tenemos a las de secreción regulada. Como su mismo nombre lo dice, están esperando una señal, son reguladas. Entonces, estas se secretan y se almacenan materiales en gránulos secretorios rodeados de membrana en regiones periféricas al citoplasma, o sea, debajo de la membrana. Solo descargan, únicamente descargan cuando tienen un estímulo, una señal. Ahora, aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos a nuestro aparato de Golgi, como ya hemos visto sus cisternas, ¿no? Cis, media, medial y trans. Entonces, aquí tenemos nuestras vesículas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de una secreción continua, estas vesículas van a seguir su proceso hasta llegar a la exocitosis, ¿no? Van a botar sus moléculas dentro de ellas. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de una secreción regulada? Las vesículas dentro que tienen sus gránulos de secreción, claro, estas vesículas no van a salir cuando quieren, solo cuando tienen una señal, como pueden observar aquí. ¿Y qué pasa si no llega la señal? Se van a quedar acumulados en la periferia de los citoplasmas, o sea, debajo de la membrana, como pueden observar aquí. Por eso aquí ven acumuladas varias. Solo van a salir cuando haya la presencia de una señal. Ya, chicos, ¿hasta ahí quedó todo claro respecto a exocitosis o tienen alguna duda? A ver, ya, para Armando todo quedó claro. A ver los demás chicos. Todo claro María, todo claro Eric, todo claro Willer. Ya, genial. Bueno, ahora ya pasando a otra sección, vamos a hablar de la distribución de las proteínas según su lugar de síntesis. A ver, vamos a recordar un poco acerca del síntesis de síntesis de las proteínas. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Entonces presten mucha atención porque si se han dado cuenta no he puesto tanto texto, he puesto más imágenes. Igual en sus diapositivas han puesto puras imágenes. Ahora, aquí vamos a hablar de la distribución de las proteínas, pero según el lugar de su síntesis, o sea, según el lugar donde se están sintetizando estas proteínas. Ahora, ¿cuál era la organela que se encargaba de sintetizar estas proteínas? Que tenían una subunidad menor y una subunidad mayor. Los ribosomas, muy bien, ajá, muy bien chicos. Ahora, los ribosomas los vamos a poder encontrar en dos lugares. Los podemos encontrar de manera libre, en donde en el citosol, o sea, tenemos nuestra célula, y aquí todo esto que es el citoplasma, el citosol, aquí vamos a encontrar los ribosomas libres. Y de ahí tenemos otros lugares donde se encuentran los ribosomas, que son los ribosomas unidos a la membrana. O sea, ya no los vamos a encontrar dentro de la célula, sino aquí, en la membrana, ¿ya?
específicamente en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, porque recuerden que aquí teníamos nuestro retículo endoplasmático rugoso y aquí teníamos distintas proteínas, ¿se acuerdan? Pegados en la periferia. Entonces, estas proteínas que están pegadas en la periferia de la membrana son los ribosomas unidos a la membrana. ¿De qué membrana? La membrana del retículo plasmático rugoso. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se sintetizan las proteínas? Tú dirás, ya, mira, me has dicho que los ribosomas sintetizan proteínas, pero quiero saber cómo es que lo hacen. Ya, entonces tenemos a nuestro ribosoma, ¿no? Esta parte chiquitita es la subunidad menor y esta parte grande es la subunidad mayor. Ahora, este tubito que ven aquí se conoce como el ARN mensajero. Ahora, cuando el ARN mensajero pase dentro del ribosoma, es decir, dentro de la subunidad menor y la subunidad mayor, ahí van a leer los que son los codones. Los codones van a empezar a leerlos, los tripletes de codones, y se van a empezar a sintetizar la proteína. Esto lo que ven aquí de color azul es la proteína, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Si es que son sintetizados en el citosol, ¿a qué lugares van a ir estas proteínas? Van a ir al núcleo, a la mitocondria, al cloroplasto y al peroxisoma, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando los ribosomas no son sintetizados en el citosol, sino son sintetizados unidos en la membrana? Aquí vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Nuestro ribosoma con nuestra subunidad menor, nuestra subunidad mayor. De ahí que vemos al ARN mensajero que pasa dentro del ribosoma. ¿Para qué? Para que lea los codones y se genere las proteínas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esta proteína va a estar unido a un translocón, que es una proteína periférica. Esta es la proteína periférica. Entonces, ¿por qué se dice que está unido a la membrana? Porque esto que ven de acá de anaranjado, esta es la membrana del retículo plasmático rugoso. ¿Ya? Entonces, dentro de esa membrana vamos a tener lo que es un translocón, que es una proteína integral. Entonces, ahí es donde se va a sentar el ribosoma, como pueden verlo, se está sentando, y va a empezar a codificar lo que son las proteínas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta proteína está unida a la membrana, ya no va a ir a la mitocondria, ni va a ir al cloroplasto, ni al núcleo, sino va a ir a otros lugares. Va a ir a la membrana plasmática, a las vesículas de secreción, a los endosomas y a los lisosomas. ¿Ya, chicos? Esto es a grandes rasgos. No se preocupen que en las siguientes páginas vamos a ver cómo es que se secreta más a detalle. ¿Hasta ahí han logrado entender la diferencia entre el lugar de síntesis de las proteínas y es que a dónde van? Sí, todo claro. Ya, genial era. Ya, el translocón, lo vamos a ver más adelante, es una proteína integral, ¿ok? Esto de aquí que ves de rojito, todo este gordito, todo esto, es el translocón, la proteína integral, ¿ya? O también puedes llamarlo como el canal proteico, ¿ya? Canal proteico, translocón, proteína integral, eso es el translocón. Ya, vamos a borrar para que se vea. Ya, ok, a ver. Ahora, ya bueno. Continuemos hablando de lo que es la síntesis proteicas en ribosomas. Entonces, recordando, aquí vamos a hablar de qué tipos de ribosomas, de los ribosomas libres, ¿ya? Síntesis en ribosomas libres. Ahora, aquí tenemos una subunidad menor, una subunidad mayor. Y dentro de ellos, ¿qué pasa? Pasa el ARN mensajero, ¿no? Ya, entonces pasa el ARN mensajero. ¿Por qué pasa el ARN mensajero? Para leer codón tras codón, es decir, un triplete de nucleótidos. ¿Ya? A ver, ¿recuerdan estos? ¿Recuerdan estos? La adenina, la guanina, el uracilo. ¿Lo recuerdan cuando habíamos hablado de ADN? ¿Sí se acuerdan? Ya, la unión de esos tres nucleótidos van a formar un triplete de nucleótidos o también conocido como codón. Entonces, estos codones van a ser leídos por el ribosoma.
Ya, codón tras codón va a ser leído en el ribosoma y es ahí donde se va a empezar a sintetizar la proteína. Se sintetiza la proteína, se sintetiza la proteína. Pero llega un punto donde este ribosoma va a leer un codón de stop, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos codones de stop? Son el UA-UA, el UAG y el UGA, ¿ya? Estos tres codones que ven aquí son los codones de stop. Es decir, le dicen al ribosoma, ya, déjame de sintetizar proteína porque ya estoy completo. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a tener ese codón? Lo tiene el ARN mensajero. El ARN mensajero tiene este codón. Y cuando el ARN mensajero le presenta al ribosoma un codón UA-UA, UAG o UGA, le está diciendo al ribosoma, ya acabó, ya terminaste de sintetizar proteínas, ya no sigas sintetizando esa proteína. Y es ahí donde la proteína se libera, ¿ok? Entonces, para que este ribosoma deje de sintetizar o de leer al ARN mensajero, necesita un codón de stop. ¿Y cuáles son estos tres codones de stop? El UA-UA, UAG y UGA. ¿Ya, chicos? Entonces, como les dije, ¿dónde se producen o dónde se sintetizan más proteínas? ¿En qué lugar? Son en los ribosomas libres, ¿no? Aquí son sintetizadas la mayoría de las proteínas para el funcionamiento de la mitocondria. ¿Ya, chicos? Entonces, es así como se forma la síntesis de proteínas en ribosomas libres. Ahora, ¿a dónde van? Al núcleo, la mitocondria, el cloroplasto, el peroxisoma. A cualquiera de esos lugares puede ir esta proteína fabricada. Ahora, si quiero que vaya al lisosoma, al endosoma, a las vesículas de secreción, tengo que buscar otro tipo de ribosoma en otro lugar, que son los ribosomas unidos a la membrana, o sea, la síntesis proteica de ribosomas, donde en las membranas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Antes de ver este proceso, estas imágenes, para que no se complique, vamos a hablar del significado de cada uno. Van a hablar mucho del SRP. ¿Qué es el SRP? Es una partícula de reconocimiento de señal, ¿ya? Si le aumentan un R, o sea, es un RSRP, es el receptor del SRP. Ahora, también vamos a encontrar las chaperonas, o sea, las proteínas pueden ser calnesina, calreticulina, HSP70. ¿Por qué 70? Porque pesan 70 kilos. Y dentro de esas chaperonas, específicamente de las HSP70, vamos a tener una que es muy usada y que lo vamos a ver en el ejemplo, que es la BIP o también la SEC6263. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna duda de lo que hemos visto? Si no, para ya continuar con esas síntesis proteicas en ribosomas, específicamente de la membrana. ¿Qué función tienen las chaperonas? Ya, las chaperonas van a recibir a la proteína. Ajá, ahorita los vamos a ver. Aquí donde lees BIP u otra chaperona, ahí lo vamos a ver. Recibir a la proteína, esa es su función. ¿Ya? Sí, hasta ahí todo claro. Ya, genial, chicos. Entonces, vamos a continuar hablando de esas síntesis proteicas en los ribosomas de membrana. Ya, céntrense aquí, esta imagen va a ser todo. Comenzamos primero sabiendo que esta es la membrana del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Entonces aquí está la luz y aquí está, esto es fuera del retículo y esto es dentro del retículo endoplasmático rugoso. Y esta es su membrana, ¿sí? Su membrana. Ahora, en su membrana, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a esta proteína integral o también conocida como proteína de canal o traslocón. Entonces, los que me preguntaban qué era traslocón, es eso de aquí, es una proteína que se encuentra en la membrana. Esto de aquí es el traslocón, ¿ya? Tiene el nombre de traslocón. Ahora, ¿qué más voy a encontrar dentro de la membrana retículo endoplasmático? Voy a encontrar el BIP. ¿Qué era el BIP? Era una chaperona, ¿no? Y ya van a saber por qué más adelante. ¿Por qué está ahí? Ahora, también tenemos algo importante
que es el receptor del SRP, que va a estar anclado, ¿dónde? En la membrana reticuloplasmático rugoso. Ahora, tenemos a nuestro ribosoma, que pueden observarlo en el número 1, ¿no? Ahí sabemos que esta es la subunidad menor, subunidad mayor, al ARN mensajero, quien es que tiene los codones para leerlos, ¿ya? Y aquí tenemos al péptido de señal en polipéptido naciente. Ahora, lo primero que debemos saber es que el SRP, que es esta molécula amarillito de aquí, esta proteína, el SRP, siempre debe estar unido o sea, para que él pueda ser reconocido, el SRP siempre debe estar unido a esto de rojito. ¿Cómo se conoce? Como el péptido de señal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que siempre debe estar unido? El SRP debe estar unido a esta cosita de rojito, que es el péptido señal. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que estos estén unidos? Porque únicamente cuando el SRP está unido al péptido de señal va a poder ser reconocido. ¿Ya, chicos? Si es que no están unidos, no van a poder ser reconocidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ARN mensajero entra entre estas dos subunidades de retículo, se sintetiza primero lo que es el péptido señal. Entonces, voy a borrar aquí. Uy, se quiere borrar para que lo vean de nuevo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Este ARN mensajero entra dentro del ribosoma. Ya, entonces este ARN mensajero entra dentro de las subunidades ribosoma. Y lo primero que voy a sintetizar es esto del rojito que es. Este rojito que ves aquí es el péptido de señal. Entonces, esto es lo primero que sintetizo. Y esto va a ser reconocido por el SRP. Entonces, este SRP va a ir y se va a unir a este péptido señal, que fue lo primero que se produce. Ahora, ¿por qué se unen estos? Porque si es que no están unidos, no van a ser reconocidos por el receptor para el SRP. Entonces, para que este SRP esté reconocido por este receptor de aquí, necesita estar unido ¿a quién? Al péptido señal, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se siente el ribosoma dentro del traslocón y entonces este SRP que está unido al péptido señal se va a unir ¿a quién? Al receptor, lo va a reconocer. ¿Por qué lo reconoce? Porque está unido junto al péptido señal, ¿ya? Entonces, ¿qué debe pasar primero? Primero debe pasar que este receptor del SRP se une con el SRP que está pegado aquí al péptido señal y entonces ¿qué pasa? Que el ribosoma se sienta, ¿ya? Se sienta. Y luego ¿qué pasa? Si te das cuenta, ese SRP sale volando, ¿no? Lo suelta. Cuando el ribosoma ya está sentado dentro del traslocón, ya está sentado aquí, ya no necesito de este SRP. ¿Por qué? Porque ya lo sentó. Entonces, este SRP va a ser liberado. ¿Hacia dónde? Hacia otro ribosoma que recién esté comenzando su síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, cuando este ribosoma ya está sentado, el SRP sale volando, ya no lo necesito. Pero el receptor sí se queda porque el receptor está anclado a la membrana. Entonces, ¿qué pasa luego de esto? Quiero borrar. Ya. ¿Qué pasa luego de esto? Ya está el péptido señal, está unido al traslocón y voy a empezar a sintetizar mi proteína. Ya, voy a empezar a sintetizar mi proteína y como me lo preguntó su compañero, ¿para qué es el VIP o por qué es la chaperona? Porque aquí voy a recoger, ¿a quién? Voy a recoger a la proteína, al lado de la chaperona, ¿ya? ¿Y hacia dónde va a ir toda esta proteína? Va a ir hacia la matriz intersticial, o sea, dentro, en la luz del retículo endoplasmático. ¿Ya, chicos? Entonces la VIP es quien recoge esto. Ahora, sí sé que es un poco confuso, pero no sé si lo han entendido o quieren que les vuelva a repetir. ¿Tienen alguna duda respecto a esto, respecto al VIP? Que recoge la proteína hasta que termine su síntesis y cuando termina su síntesis es liberado hacia adentro. El VIP agarra la proteína que se forma, no la del canal.
al principio está ahí, ¿no? Está casi junto al traslocón. Pero el VIP, su función es como si te das cuenta y dice VIP u otra chaperona, está recogiendo a la proteína que está siendo sintetizada. Y cuando le dicen al ribosoma, ya, deja de sintetizar proteína, lo libera ¿dentro de dónde? Dentro de la luz del retículo endoplasmático. Sí, ajá, ojo, ajá, los chaperonas y el traslocón son cosas distintas, ¿ya? El traslocón es la proteína que se encuentra aquí, la proteína canal, por donde va a pasar lo que es la síntesis de proteína. Pero el VIP es otra cosa, el VIP es una chaperona, o sea, el VIP forma parte, un ejemplo de chaperona, aquí como lo habíamos visto, el VIP forma parte de las chaperonas, que son otro tipo de proteínas. ¿Ya, chicos? ¿Sí se entendió tampoco? Bueno, asumo que sí. Ya, hasta ahí sí quedó todo claro con los demás. A ver, voy a ver si tengo aquí otra imagen tras lo pongo. Mm, ya, todo claro, todo claro. Ya, genial, chicos. Ahora, a ver, la mayoría de proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria son sintetizadas ¿dónde, chicos? A ver, Wheeler dice la B. Ya, a ver, varios que están respondiendo, se van a llevar su de grabada. Eric dice la B. La B, ya segurísimos. Entonces, sí, como les había dicho, hay dos maneras de sintetizar las proteínas, ¿no? Libres o adheridos a la membrana. Entonces, ¿cuál era el más frecuente? Los que se encontraban libres en el citosol, ¿no? Entonces, la clave es la B, en ribosomas libres en el citosol. Ya, muy bien, chicos. Ahora aquí, el péptido de reconocimiento de señal, o sea, el SRP. ¿Cuál creen que es la clave? Atraviesa fácilmente el canal del traslocón, es una proteína pesada para reconocer la secuencia señal, es una proteína que debe ser reconocida por el VIP, es una proteína de membrana vecina al traslocón, es liberada cuando el ribosoma se sienta sobre el traslocón. Ajá. A ver, Armando dice la E. ¿Alguien tiene otra clave? Eric dice la E. Ya, muy mal dibujando, a ver. Ya. A ver, Armando y Eric dicen la E. A ver, ¿qué pasa, chicos? Vamos a hacer un recordando aquí con dibujitos. A ver, entonces tenemos nuestro ribosoma, ¿no? Este es el ARN mensajero.
¿Qué pasa? Que este ARN mensajero va a ser leído por el ribosoma, ¿no? En medio de los ribosomas. ¿Y qué va a sintetizar? ¿Qué es lo primero que sintetiza? Esto de aquí. ¿Cómo se llama eso, chicos? El péptido. A ver, para saber si han entendido. ¿Cómo se llama? El péptido. No, no, no. Lo primero que sintetiza el ribosoma cuando entra en contacto con el ARN mensajero, ¿qué es lo primero que sintetiza? El péptido señal. Muy bien, ya. Lo primero que sintetiza es el péptido señal. Ya, entonces, eso de anaranjadito es el péptido señal. Ahora, este péptido señal necesita unirse a alguien para que pueda ser reconocido en el receptor del SRP. ¿Cómo se llama a quien se une este péptido señal? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama al que se une el péptido señal? El SRP. Muy bien. Entonces, aquí se unen ellos dos, ¿no? Se unen. Y ahora, al unirse, ¿por qué se unen? Porque necesitan ser reconocidos por el receptor del SRP. ¿Y quién es el receptor? Es este de aquí. Entonces, esta unión, ¿hacia dónde va? Hacia el receptor. Entonces, al unirse estos con el receptor, o sea, estos de aquí van aquí, se unen para ser reconocidos. ¿Qué pasa? Permite que este ribosoma que observan aquí, ¿qué pasa con este ribosoma? Se siente ¿dónde? En el traslocón, ¿no? Que es como un asiento, como tu mueble, ahí se sienta. Entonces, el ribosoma va y debido a este reconocimiento con el receptor SRP, junto con el péptido señal y SRP, se siente el ribosoma. Entonces, aquí vamos a dibujarlo más aquí, que continúa. Tenemos aquí nuestro traslocón, que es como un asiento. Nuestro péptido señal. Uy, qué feo mi péptido señal. Mi receptor del SRP, perdón, mi receptor del SRP. Y aquí tengo mi ribosoma, ¿no? Entonces, este ribosoma se sienta aquí, ya está sentado. Mi ribosoma está sentado. ¿Por qué? Porque el receptor del SRP se ha unido con el SRP y el péptido señal, que viene ¿de dónde? De aquí, de la síntesis del ribosoma junto con el ARN mensajero. Entonces, ¿qué pasa cuando mi ribosoma ya se sienta debido a la unión de estos? Entonces, este SRP, que su función era hacer que sea reconocido el péptido señal, ya no lo necesito porque mi ribosoma ya se sentó. Entonces, ¿qué pasa? Se va, ¿no? Este SRP, me voy, ya, o sea, es como que lo utilizaron y ya lo botaron. Entonces, el SRP se va hacia otro ribosoma que necesita de que el SRP se una a su péptido señal. Entonces, ¿cuál es su función? Es ser liberado cuando el ribosoma se sienta ¿sobre quién? Sobre el traslocón. Esa es la clave. Muy bien, chicos, la E. Ahora sí quedó un poco más claro con los dibujitos. Ya, a ver. Recordando. Tenemos nuestra membrana, ¿cierto? Nuestra membrana, esta es nuestra membrana. Ahora, aquí teníamos a un traslocón. ¿Se acuerdan qué era el traslocón? Esta era la proteína canal. Ya era una proteína canal donde se sentaba el ribosoma. ¿Qué es lo que más encontramos aquí? Encontrábamos al receptor ¿de quién? De la SRP. Este de aquí, que está anclado a la membrana, es el receptor del SRP. ¿Ya? Y esto rojito es el traslocón. ¿Sí se me entendió? Sí. Ya, genial, chicos. Ya, entonces, este receptor del SRP es quien va a ser un receptor, como su mismo nombre lo dice. ¿A quién va a recepcionar? Al mismo SRP. Ojo, el receptor del SRP y el SRP son cosas distintas. Este es el SRP. ¿A quién se une el SRP para ser reconocidos por su receptor? ¿A quién se une, chicos?
al péptido señal. Muy bien. ¿Y el péptido señal? ¿Por quién es producido el péptido señal? Uy. Por el VIP. No, chicos, a ver. El péptido señal, que es esto de aquí, es lo primero que produce el ribosoma cuando entra en contacto con el ARN mensajero. Ese es el ribosoma y este es el ARN mensajero. ¿Se acuerdan que dije que el ARN mensajero es el que pasaba dentro de la subunidad menor y subunidad mayor? ¿Ya? Entonces, este ribosoma, junto cuando lee al ARN mensajero, o sea, lee los codones, ¿qué pasa? Lo primero que sintetiza es el péptido señal. ¿Ya? El péptido señal y luego va a sintetizar lo siguiente de la proteína. Pero lo primero que sintetiza es este péptido señal. Y este péptido señal, ¿junto a quién se une? Al SRP. ¿Ya? Se une junto al SRP para que juntos sean reconocidos por su receptor. ¿Ya? El VIP es aparte, el VIP se va a encontrar aquí todavía. El VIP cuando el ribosoma se siente en el traslocón y esté ya sintetizando mi proteína, ¿quién lo va a recoger? Lo va a recoger el VIP, la chaperona. Para que cuando esto acabe, cuando ya deje de sintetizar proteína, lo libere, o sea, el VIP libera la proteína ¿hacia dónde? Hacia el citosol. ¿Ya, chicos? Ahora sí se entendió o tampoco. El VIP es al final del proceso. El VIP no interactúa al comienzo. Ajá, mucho más claro. Ya, chicos, igual, si tienen duda, pregunten, no se queden con la duda. Ya, miren que ahora son poquitos y tienen la posibilidad de preguntar sin tanta vergüenza o algo así. A ver, no sé llamar, no sé. Eric, ¿sí entendiste ahora sí? Mucho más claro. Chicos, sí han entendido, ¿verdad? Porque esto es Eric, sí, ya. Ahora, disculpen mis dibujos así que son medio feitos. A ver, ¿quiénes no hablan? Alejandra, ¿entendiste? Puedes contestar por el chat. A ver. Ya, Alejandra dice sí. A ver, alguien más al azar. Marjorie Díaz, ¿entendiste? Sí, o tienes alguna pregunta, chicos, no tengan vergüenza en preguntar. También, a ver. También, ya, también entendiste. Ya, muy bien, chicos. Ya, bueno, si todos han entendido, asumo que sí, porque nadie más pregunta. Y ya, la clave es esa, ¿no? Es liberado con el ribosoma, se sienta por el traslocón. A ver, chicos, si han entendido, les voy a hacer preguntas hacia el azar, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la membrana? En la membrana del retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de proteína. Encontramos un lugar donde se siente el ribosoma. ¿Cómo se llama ese lugar donde se siente el ribosoma luego que reconocen al SRP y al péptido señal? ¿Cómo se llama ese lugar? El traslocón. Ajá, muy bien, chicos, el traslocón. Ya, el traslocón. A ver, voy a anotarlos ya para mandarles las grabadas. A ver si pueden hacer su manito. A ver, no sé quién me respondió. Creo que Willer respondió por el chat, no sé quién respondió hablando. Ya, Willer se dio su grabada. Ya, entonces, tenemos al traslocón, donde se siente el ribosoma. Ahora, ¿qué es lo primero que produce el ribosoma cuando entra en contacto con el ARN mensajero? ¿Qué es lo primero que produce? Eso de aquí. ¿Qué es lo primero que produce? El péptido señal. Muy bien, Willer. Ya. Ahora, este péptido señal, ¿con quién debe unirse para ser reconocido por el receptor del SRP? ¿Con quién debe unirse este péptido señal? Con el SRP. Muy bien, Willer. Con el SRP. Muy bien, Ashley. Ahora, ¿quién va a reconocer? ¿Quién reconoce? Uy.
¿Quién reconoce a la unión de estos dos, del SRP con el péptido señal? ¿Quién lo reconoce? El RSR. Ajá, muy bien, el receptor del SRP. Ahora, ¿qué pasa cuando este receptor del SRP ya reconoce a lo que es el SRP con el péptido señal? ¿Qué pasa? Se va a buscar a otro. No darle eso, si no te ensucia, ¿no? Ya, ¿qué pasa, chicos? A ver. ¿Qué pasa con el ribosoma? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con el ribosoma? Cuando ya el receptor del SRP se une, se sienta encima del traslocón. Muy bien, entonces el ribosoma se sienta encima del traslocón. ¿Y qué pasa cuando ya el ribosoma se sienta encima del traslocón? ¿Qué pasa con este SRP? Se va a buscar otro ribosoma. Ajá, muy bien, se va a buscar a otro péptido señal que lo necesite. Ajá, muy bien, se va, porque ya cumplió su función. Ahora, nos quedamos aquí, ¿no? Donde ya está en el traslocón, ya está sentado el ribosoma con su ARN mensajero y ese es mi péptido señal y mi proteína que estoy creando. Ahora, cuando ya leo un codón de stop y ya termino de crear mi proteína, las proteínas ¿hacia dónde se van? ¿Quién los está esperando aquí? El VIP. El Los VIP, chaperones. muy bien, el VIP, que es una chaperona, ajá, lo espera, aquí encontramos a las proteínas, y luego cuando ya acabo de sintetizar, ¿qué pasa? Los libero ¿hacia dónde? Hacia el citosol. Ya, hacia el citosol. Ya, ahora sí puedo decir que han entendido porque me han respondido. Ya, chicos, muy bien. Así traten de dibujar o ustedes mismos explicar las imágenes para que no se olviden. Ya. Ahora. Aquí, esto no he visto que pregunten, es básicamente lo mismo, solo que cambian dónde se encuentra, o sea, aquí las proteínas ya no van a ir al citosol, sino van a ir o van a anclarse a una membrana, ¿ya? Entonces, aquí les voy a hacer zoom en el ejemplo, ahí donde está. Ya, aquí. Uy, ya. Proteína integral de la membrana y también tenemos otra inserción de una proteína integral de membrana con varios dominios transmembranosos. Es la misma secuencia, ¿no? Ustedes ya saben. Aquí ya no vamos a encontrar receptor ni nada, sino va a ir de frente a sentarse. Y lo que pasa es aquí que se va a como que a juntar al traslocón, se va a pegar la proteína al traslocón. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer? Al momento de salir de acá tenemos a la chaperona esperándolo, pero se va a despegar y lo voy a botar ¿hacia dónde? Hacia la membrana, ¿ya? O sea, es el mismo proceso que hemos visto, pero en el anterior habíamos dicho que aquí ¿hacia dónde lo botaba? Hacia el citosol, ¿no? Mira, acá no está adherido a ninguna membrana. ¿Y qué pasa aquí? Aquí, o sea, la proteína se va a ir a ser integrada en la membrana. O sea, después de hacer todo el proceso de fabricación de la proteína, va a ir hacia la membrana, no va a ir hacia el citosol. Esa es la diferencia. Y ahora, aquí igual, ¿no? Va a ser el mismo proceso y todo, la secuencia de señal interna y todo. También se va a adherir un momento al traslocón la proteína, pero luego, ¿qué va a pasar? Lo va a botar hacia la membrana. O sea, ¿para qué? Para el VIP desaparece. El VIP se queda, o sea, el VIP forma parte de ellos. El VIP está aquí. Pero el VIP, o sea, durante se está como que formando la proteína, ahí lo está recogiendo, si logras verlo. Uy, voy a borrarlo, a ver. Ya. Aquí si ves lo está recogiendo, ¿ya? Entonces el VIP se queda acá, se queda aquí el VIP, pero ya no es como tan, en el tercer dibujo se va. ¿Aquí? ¿Acá te refieres? No, no, en ese mismo. O sea, no está presente, pero, o sea, siempre va a estar ahí, solo que por temas didácticos lo sacan para que logres ver que, o sea, que la de aquí, que es la proteína hipotética que está siendo compuesta, se queda ahí. Pero al fin y al cabo no se va a quedar junto a la chaperona, sino que lo van a botar ¿hacia dónde? Hacia la membrana, hacia acá.
hacia la membrana. No es que va a estar dentro del citosol con la chaperona como lo habíamos visto en el caso anterior. Aquí lo que varía es dónde voy a ubicar a la membrana luego de ser sintetizada. En este caso, en este ejemplo, es en la membrana reticuloplasmático rugoso, o sea, ahí se queda en la membrana, como puedes ver aquí. Pero aquí se queda anclada también a la membrana, pero dos veces, ajá, 2 veces. Exactamente, ahí no hay SRP, nada, o sea, es otra secuencia, ¿no? Pero esto les han puesto como ejemplo, si se dan cuenta de su teoría, tampoco es que les expliquen como que todo el proceso, lo que sus doctores quieren que aprendan es esto de aquí, es lo que estamos viendo. Esto es lo más complicado, o sea, con esto explican todo ustedes, con la síntesis de proteínas sobre membranas. Ya chicos, eso es lo importante que ustedes deben aprenderlo. De ahí salen las preguntas. ¿Ya? Ahora, o sea, lo único que difieren estas dos, porque ambos son sintetizados en la membrana, lo único que difiere es dónde vamos a encontrar luego de que se secretó la proteína, ¿no? En este caso, en la membrana es una proteína lineal en la membrana y aquí son 2 vueltas de las proteínas. Pero básicamente es eso. No se confundan tanto con esto, no se problematicen con esto, porque lo importante es lo que hemos visto anteriormente, ¿ajá? Así que no se traumen con tantas proteínas. Ahora, aquí vamos a encontrar el famoso VIP, ¿no? El famoso VIP. Entonces, a ver, ustedes solitos, ¿qué es lo que está de color cremita del arriba? ¿Qué es esto? El ribosoma. El ribosoma. Muy bien, el ribosoma. Y aquí tenemos nuestro ARN mensajero y empieza a sintetizar mi proteína, ¿no? Entonces, aquí está el famoso VIP que Armando tanto pregunta por el VIP. Ahí está el VIP. Entonces, el VIP lo que hace es recoger a la proteína, como les dije. Y al recoger esta proteína, coordina la unión de otras chaperonas. O sea, ya, uno mi proteína con un VIP y coordino que esta proteína se siga uniendo a más chaperonas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que se una más chaperonas? Porque le doy una estructura tridimensional. ¿Ya? O sea, por ejemplo, puede ser una proteína de tipo terciaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el VIP? Recoger a la proteína, pero además las hace unirse con otros tipos de chaperonas para que esta estructura, que era, por ejemplo, una proteína primaria, se convierta en una proteína terciaria, porque le estoy dando esa estructura tridimensional. ¿Ya, chicos? Eso es básicamente lo que es el VIP. ¿Ya, chicos? A ver, la glucosilación. A ver, los codones stop, cuando nosotros hablamos de síntesis de ribosomas, siempre van a estar presentes, porque lo que nosotros estamos leyendo, o sea, ese es mi ARN, ¿no? Mi ARN mensajero. Voy a dar una clase netamente de esto, pero es en el final. Van a existir codones de inicio y codones de stop. Uy. Los codones de stop van a decir stop a mi proteína, o sea, stop, deja de... Yo leo, es como que tú leas un punto, ¿ya? Estás leyendo una oración y lees un punto y das una breve pausa, ¿no? No es lo mismo que hacen los codones de stop. Los 3 codones de stop es lo mismo que hacen. Dicen deja de producir proteínas. Y va a ser en ambos, ajá. Va a ser en ambos. Porque ambos están utilizando el mismo RN mensajero. ¿Ya, chicos? Ok, listo. Ahora, hablemos de otro proceso que se da en la síntesis de proteína, que es la glucosilación. Ahora, ¿por qué algunas proteínas desarrollan lo que es la glucosilación? ¿Por qué tienen además este proceso de glucosilación? Porque les da o les aumenta la vida media de la proteína, o sea, el tiempo de vida les aumenta. Entonces aumenta la vida media de la proteína, incrementa también su estabilidad, los hace más estables y aumenta la solubilidad en un medio acuoso. Aporta estructuras que van a reconocer algunos receptores, por ejemplo los antígenos, y favorece, estabiliza la conformación final de la proteína extracelular o de la membrana. En pocas palabras, la glucosilación hace que tu proteína viva más, que tu proteína sea más estable, que tu proteína tenga mayor resistencia si es que quiere ser digerido por proteasas, y también aumenta su solubilidad en medios acuosos, ya sea que es más soluble en esos medios.
O sea, es un proceso adicional que les da ciertas características a tus proteínas. Eso es lo que hace la glucosilación. Ahora, otra imagen más, mira, no yo, mira, más imágenes no. Pero ese es más fácil. El que hemos visto más difícil o más tranca era lo del SRP, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver en la glucosilación en la proteína. Como te das cuenta, ya estoy sintetizando mi proteína. Eso es lo que ha pasado antes, ¿ya? No se olviden del proceso previo, que es la síntesis de proteína en membrana. Ahora, aquí observamos lo que es el dolicol, ¿ya? Ahora, si esta proteína quiere hacer glucosilación, va a haber un dolicol cerca de ella, ¿ya? Ahora, este dolicol se va a unir a estos P. ¿Cómo se llama este P? ¿Alguien sabe? ¿Grupo qué? Grupo fos. Ya, grupo fosfato, muy bien. Entonces, el dolicol que está ahí se une ¿a qué? Al grupo fosfato, a estas dos P. Se une al grupo fosfato. Pero este grupo fosfato está unido a alguien más, al N-acetilglucosamida. Y este N-acetilglucosamida también está unido a algo más, a la manosa. Y esta manosa está unido ¿a qué? A la glucosa. Ahora, ¿qué pasa? Para que mi proteína haga la glucosilación, necesito de alguien que se una a todo esto de aquí, a todos estos azúcares. ¿Quién es el que va a permitir esa unión? ¿Tienen alguna idea? Ahí está como señalado, dice ASN. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa ASN? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Ya. Este ASN se conoce como asparagina, ¿ya? Asparagina. Entonces, esta asparagina, como el dolicol está unido al grupo fosfato, ya esto se hidroxila. Pero la asparagina, ¿con quién se uniría? Con el N-acetilglucosamida. Entonces, al momento de la asparagina unirse con el N-acetilglucosamida, también se une con la manosa y también se une con la glucosa. Entonces, ese es el proceso de glucosidación. Pero ojo, no se va a quedar tal cual está en la imagen, sino que se van a eliminar 3 residuos de glucosa mediante 2 enzimas distintas. Entonces, esto que se conocía como glucosa, que pueden observar aquí, que acá tenía glucosa, se va a eliminar, se elimina la glucosa. Pero además de la glucosa, voy a eliminar una manosa. Esta manosa que ven aquí también se elimina. Y finalmente, ¿cómo va a quedar? La asparagina va a quedar junto con el N-acetilglucosamida, y este se va a unir a la manosa, que la manosa le falta una manosa chiquitita aquí, le falta una manosa. Pero esto es lo que al final queda en la en la glucosidación, ¿ya? Eso es lo que queda aquí en la glucosilación o glicosilación, como lo quieran llamar. O sea, ¿qué pasa? Que el dolicol que está unido a grupos fosfatos, al unirse a todo este contenido, el dolicol hace que se hidroxile los grupos fosfatos, entonces estos grupos fosfatos se unen al dolicol y ya no se unen con la proteína, sino lo que directamente se une con la proteína, o sea, junto a la asparagina, es el N-acetilglucosamida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el dolicol? ¿O por qué me hablas del dolicol? Yo, mira, porque el dolicol evita que el grupo fosfato se una a la asparagina, sino que el dolicol se lleva este grupo fosfato, lo hidroliza y hace que la asparagina se una ya directamente con el N-acetilglucosamida. Pero va a haber un proceso después que va a eliminar a la glucosa y va a eliminar un grupo manosa. Entonces se va a quedar tal cual aquí. Y este es la glicosilación. O glucosilación. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Se entendió? Es un poco más fácil. Y todo claro. Ya, genial, chicos. Ahora, aquí, inserción de una proteína con anclaje de glicosifosfatidilinositol. A ver, ¿han escuchado anteriormente ese término? Ese término de ahí lo han escuchado, fosfatidilinositol. ¿Lo han escuchado? A ver, chicos, sueles decir sí o no. ¿Sí lo han escuchado o no? No. ¿Cómo que no, chicos? Sí lo han escuchado. No. ¡Ah!
no han revisado su clase de membrana, abran su PPT de membrana y uno de los contenidos de la membrana, o sea, uno de los fosfolípidos, porque fosfolípidos, uno de los tipos de fosfolípidos de la membrana era el fosfatidilinositol. ¿No se acuerdan de inositol? Que se encontraba en mayor cantidad en una de esas membranas. Ya, entonces, sí deben recordarlo, ¿no? Era una trampa para que caigan. Ya, entonces, esos dos, por ejemplo, estos dos fosfolípidos que pueden ver aquí, estos son el fosfolípido fosfatidilinositol, ¿ya? Ahora, este fosfatidilinositol, que es un fosfolípido, va a estar unido a un grupo oligosacárido, ¿ya? Va a estar unido a todo esto que es el grupo oligosacárido. Ahora, este oligosacárido va a estar unido a una etanolamina, pero no solo va a estar unido por estar unido porque sí, porque quiero unirme a él, sino que la etanolamina va a ser como un medio de nexo de que, o sea, logra unir al oligosacárido con mi proteína, ¿ya? Entonces, esta es mi proteína. Todo lo que ven acá de azulito, todo esto es mi proteína, ¿ya? Entonces, esta proteína junto a la etanolamina se une al grupo oligosacárido y a este fosfatidilinositol. Entonces, fosfatidilinositol con mi grupo oligosacárido, con esto que viene a ser mi etanolamina, y mi proteína es el resultado final de la inserción de una proteína con anclaje glicosil-fosfatidilinositol. Entonces, básicamente lo que habla este glicosil-fosfatidilinositol es la unión de la proteína con un grupo oligosacárido donde en el fosfatidilinositol. Ahora, ¿a través de quién hacen esta unión? A través de la etanolamina. ¿Ya? Etanolamina, estoy aquí. Es muy importante. Ya. Esto también es un poco más fácil. ¿Han entendido, chicos, o tienen alguna duda? Sí, chicos, tienen alguna duda, no importa, yo repito. Ya, supongo que no tienen dudas. No, ya, no tienen dudas. Y a ver, chicos, pregunta de examen. ¿Las proteínas de superficie no integrales de membrana están ancladas mediante? Aquí está, lo que hemos visto al último. Proteínas de superficie no integrales de membrana. ¿Con quién están ancladas? ¿Mediante qué? A ver, María Alejandra dice la E. ¿Alguien más? A ver, María Alejandra, Armando están participando. Voy a anotarlos. A ver, Eric también quiere llevarse a Eric. Ya. Muy bien, chicos, la E, ¿no? Habíamos hablado del glicosil fosfatidilinositol, este de aquí, que era el que estaba anclado a la membrana, ¿no? Que se unía con el oligosacárido mediante la etanolamina junto a una proteína. No me carga, pero digo. Ya, a los demás sí les carga, ¿no? Ya. Ahí está, glicosil fosfatidil inositol, el GFI. A ver, chicos, esta ya es la última parte. Mi wifi. Oh, sí, está ahí. Ya. Bueno, entonces, hablemos ya, esta es la última diapositiva, que es acerca del aparato de Golgi. A ver, chicos, este de aquí, el núcleo, y este es el retículo plasmático rugoso, ¿no? Por los ribosomas. Ahora, lo que botan son vesículas que van a tener un nombre. Así a rasgos generales. Estas vesículas van a pasar por esto que es el aparato de Golgi. Eso de aquí es el aparato de Golgi. Entonces, estas vesículas van a pasar por el aparato de Golgi, van a tomar otro nombre, o sea, ya no se van a llamar vesículas tal se van a llamar, o sea, van a cambiar de apellido, básicamente. Y ahora, estas vesículas van a hacer el proceso de exocitosis, o sea, bien van a salir con fusión o sin fusión de membrana. ¿Ya? Ahora, eso es lo que deben saber a grandes rasgos. Pero ahora vamos a ir poco a poco, ¿ya?
Ahora, ¿por quién fue descubierto el aparato de Golgi? Por Camilo Golgi, por eso se llamó Golgi, al emplear técnicas de impregnación argéntica. Ahora, el aparato de Golgi, ¿por qué está formado? Por cisternas y por dictiosomas. ¿Qué son las cisternas? Las cisternas son sáculos cuya membrana se asemeja al del retículo plasmático liso, mientras que los dictiosomas son agrupaciones de sáculos acompañados de vesículas. ¿Ya? Entonces, cisternas son sáculos, mientras que lisosomas son la asociación de estos sáculos más vesículas. ¿Ya? Ahora, recuerda que les dije que las vesículas iban a cambiar de apellido, o sea, su nombre es vesícula, pero van a cambiar de apellido. Cuando salen del retículo endoplasmático rugoso, o sea, mira, aquí está mi retículo endoplasmático rugoso. Cuando las vesículas salen de ahí, se van a llamar vesículas de transición. Nunca se olviden. Entonces, vesículas de transición son pequeñas y son situadas en la cara cis del aparato de Golgi y son derivadas al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dicen que en la cara cis? Recuerdan que esto es el aparato de Golgi, tiene dos caras, la cara trans y la cara cis. Entonces, si estamos hablando de las vesículas de secreción, de transición, perdón, que son estas, ¿dónde van a estar? En la cara cis, aquí en la cara cis. ¿Ya, chicos? Entonces, las de transición son pequeñas y son derivadas del retículo plasmático rugoso. Mientras que cuando pasan por el aparato de Golgi cambian de apellido y ya no se van a llamar vesículas de transición, sino se van a llamar vesículas de secreción. Y estas son grandes y se encuentran situadas en la cara trans del aparato de Golgi. Ya, ahora, ¿cuáles son esas dos caras? Ya hemos visto cara cis y cara trans. Aquí también tenemos la cara cis y la cara trans. Ahora, estos van a tener un nombre. La cara trans se va a llamar cara de maduración. Ya como lo pueden ver aquí. Y la cis, que es esta, se va a llamar cara de formación. Cara de formación. Ahora, uy, ¿qué hice? Ya. Marcas el lápiz. Ahora, entonces, recordemos lo que les estoy diciendo, todo lo que les estoy diciendo. A ver, ustedes mismos me van a ayudar. Porque ya es lo último. Para las de grabadas, las de grabadas. Si no han participado, participen ahora para que se las lleven. Ya, a ver, ¿cómo se llama esto, chicos? Que tiene presencia de puntitos. Retículo plasmático rugoso. Ya, muy bien, María Alejandra, Willer y Eric, ya están anotados. Ashley también. Y Alejandra, ya. Ahora, ¿qué es lo que sale del aparato de Golgi? ¿Cómo se llaman esas vesículas? Vesículas de... Recuerdan que les dije que cambio de apellido, de transición, ¿ok? De transición. Ahora, estas vesículas de transición van a estar por un lado del aparato de Golgi. Ahora, para recordar, ¿cuáles son las caras del aparato de Golgi? Son dos caras, cara qué y cara qué. Cara cis y cara trans. Ya, la cara cis está en contacto con el retículo plasmático rugoso, o sea, está cerca del retículo plasmático rugoso o cerca a la membrana. Ya, muy bien. La cara cis está cerca al retículo plasmático rugoso, mientras que la cara trans está cerca a la membrana celular. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Estas vesículas de transición van a pasar por un proceso de maduración, es decir, van a pasar por el aparato de Golgi. Y cuando salen, esas vesículas han cambiado de apellido. Ya no se llaman vesículas de transición, sino se llaman vesículas de... ¿De qué? De secreción. Muy bien, de secreción. Y van a estar juntos o van a estar cerca a la cara trans, que es por ahí sale. Y luego van a hacer su proceso de salir hacia el exterior, puede ser por exocitosis. Ahora, tú miras, ¿qué hace aquí un lisosoma? Yo mira, ¿se acuerdan de las vesículas que estaban cubiertas por clatrina? ¿Se acuerdan? Esas vesículas por clatrina tenían dentro de ellas un contenido. ¿Cómo se llamaba esa proteína? ¿Proteína qué?
Proteína lisosomáticas, ajá, muy bien, Armando, lisosómicas. Y entonces esa vesícula con lo que viene a ser la clatrina va a pasar por el aparato de Golgi y se va a convertir en un lisosoma. Ya chicos, en un lisosoma. Y eso es el proceso básicamente. Entonces, ¿cuáles las funciones? Glucosilación, dale mayor resistencia, mayor solubilidad, mayor estabilidad. ¿Se acuerdan de la glucosilación que lo habíamos visto anteriormente? Ya, esa es una de las funciones del aparato de Golgi. También forman lisosomas, aquí está su formación de lisosomas. Secretan, transforman, almacenan y transfieren glicoproteínas y proteoglicanos y forman nuevas membranas. Ya chicos, entonces eso es básicamente el aparato de Golgi. A ver, ¿tienen alguna duda respecto al aparato de Golgi o todo quedó claro? Todo claro. A ver, les voy a poner ahorita un videíto. Ventana. Ya. No sé si lo están viendo. ¿Lo están viendo? No, creo que no. Ya, ahora sí, ¿se logra ver? Ya, genial chicos. Entonces, les voy a explicar un poquito. Uy, sí se ve, ¿no? Sí. Alguien que prenda su micro porque no puedo ver el chat ahorita. Sí, sí se ve. Sí. Ya, genial chicos. Entonces, aquí es como un pequeño videito acerca de lo que estamos viendo. Ya, entonces, aquí está el núcleo, el retículo plasmático rugoso, el aparato de Golgi, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? El retículo plasmático rugoso tiene sus ribosomas, y habíamos dicho que había ribosomas donde en el retículo plasmático y ribosomas libres, ¿no? Entonces, este ribosoma genera una vesícula. ¿Cómo se llama esa vesícula? Vesícula de transición, ¿verdad? Ahora, esta vesícula de transición o transporte ingresa por la cara cis ¿de dónde? Del complejo de Golgi. Entonces, al ingresar, ¿por qué ingresa por ahí? Porque va a haber un proceso de maduración. Entonces, ingresa por la cara cis. ¿Y por dónde sale? Por la cara trans. Ahora, hay dos tipos de vesículas, ¿no? Los cubiertos por clatrina y los no por clatrina. Ahora, los que están cubiertos por clatrina, dentro de ellos que tienen una proteína lisosómica, ¿no? ¿Y eso en qué se convierte? En un lisosoma. En cambio, cuando sale una vesícula normal, se convierte, cambio de apellido nada más, ¿no? Ya no es una vesícula de transición, sino una vesícula de secreción. Y como vemos, bien pueden dejar su membrana y salir el contenido. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es básicamente lo que les quería enseñar. Aquí está, miren cómo sale del retículo plasmático rugoso, entran las vesículas por la cara cis, salen por la cara trans, ¿no? También hay una cara medial. Ya, chicos, aquí básicamente salen las vesículas del retículo plasmático rugoso, que son las vesículas de transición, entran por la cara cis, salen por la cara trans, ¿y cómo se llaman? Vesículas de secreción. Bueno, eso es básicamente. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta ahí? Voy a dejar de compartir. ¿O todo quedó claro? Ya, todo claro. Genial, chicos. A ver, voy a dejar de grabar para mandarles ahorita su test.